Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy buen día. En esta oportunidad nos estamos reencontrando acá en tus clases aprendiendo las artes y seguimos con lo que son artes plásticas. Bueno, y cada día vamos a ir aprendiendo temas nuevos, temas más interesantes en las cuales van a poder ir despertando nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad artística que hay dentro de nosotros, porque eso es lo que nosotros tenemos, una capacidad artística de repente que tú ni te imaginas, pero sabes que sí, en realidad tenemos esa capacidad. Entonces, lo que queremos trabajar el día de hoy ya es un tema muy interesante, un tema basado a puntos académicos, ya tratando así en el tema, en la parte de las artes plásticas, el tema es la unidad de medida. Sí, unidad de medida. ¿Qué será eso? Te preguntarás, de repente no sabrás de qué se trata, pero entonces ya vamos a ir entrando a un punto de poder copiar lo que nosotros estamos mirando o dibujar o llevarlo a un soporte bidimensional que es un papel, una cartulina o un soporte, ¿no? De repente una madera, un triple, no sé, ¿no? Entonces llevarle a ese soporte el dibujo o dibujar lo que estás viendo con las medidas correctas. Entonces, cada elemento está basado, formado por unas medidas, ¿no? Para que te des cuenta que seguimos dándonos cuenta que en el arte entran hasta las matemáticas, medidas, dimensiones, proporciones. Entonces, todo tiene una medida y todo tiene una proporción. Todos los elementos son proporcionalmente ubicados, ¿no? Y tienen esas cualidades. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo aplicar la unidad de medida en un elemento, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo paso a paso para que puedas ir comprendiendo. Este es un tema que vamos a tratar durante todo este proceso y necesito que puedas captar lo más que puedas, entender lo más que puedas la explicación, porque vamos a aprender cosas interesantes, cosas nuevas, ¿no? Como les decía hace un momento, pero para eso necesito tu mayor atención. Eh, Presta atención a todo lo que vamos a ir explicando, a todos los detalles que se va a ir dando, porque yo sé que vas a poder hacerlo muy bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir trabajando esto y para eso tú vas a tener que estar realizando varias prácticas para que puedas familiarizarte con este nuevo método de trabajo que es la unidad de medida para poder nosotros dibujar lo que vemos y llevarlo a nuestro soporte. Entonces, acompáñame para ver qué es lo que vamos a necesitar. Muy bien, y estamos acá. Tengo acá una botella. Entonces, esta botella va a ser parte de un objeto en las cuales voy a llevarlo a la plástica, voy a llevarlo al dibujo, no es un dibujo real, ¿no? O sea, algo que tiene proporción, tiene unas medidas, las medidas que tal vez pueda tener el pico de la botella, de aquí a acá, cuánto mide el ancho, y de acuerdo a esta medida del pico del ancho de la botella, entonces, de acuerdo a esta medida en las cuales tiene esta botella, parte su altura y su anchura. Entonces, yo pudiendo saber cuál es la medida de este elemento o cuál es la medida del ancho de la boca de la botella, entonces yo ya sabré cuánto será el alto de esta botella para poder yo dibujarle tal y cual lo veo. Tal y cual lo estoy viendo acá en lo real, lo voy a poder llevar a nuestro soporte, ¿no? Que en este caso puede ser mi papel, ¿no? Entonces, más o menos cómo. Te voy a ir indicando o explicando de una forma palpable, ¿no? Luego te voy a explicar la técnica, cómo tienes que hacerlo, ¿ya? Vamos a tomar una medida referencial para sacar el alto de la botella, ¿ya? ¿Correcto? Entonces vamos a ir paso a paso, ¿sí? La medida referencial, ahí donde tú me estás viendo, voy a tratar de acercar la botella, ahí, ya. Mire, si yo mido esta botella desde la base, ¿verdad? Desde donde ya viene la curva,
donde ya cae la curva. Entonces, hasta acá, donde pongo mi dedo, entonces, esta es la medida, ¿verdad? Entonces, vamos a ir sacando a grosso modo, ¿no? O sea, yo pongo el lápiz, no muevo esta parte de mi medida. Entonces, tengo acá un pico de la botella, dos picos, o sea, dos alturas del pico, y acá sería casi tres. Me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, si yo mido esto, pero no lo voy a medir así como lo estoy midiendo ahorita. No, lo vamos a medir en otra forma, pero para que te vayas familiarizando. Entonces, más o menos, la altura de la botella tiene tres picos, o sea, de esto, tres picos de esto, uno, dos, perdón, uno, dos, tres y un poquito más, ¿correcto? Sacamos de acá, volvemos a hacer uno, que esta es la medida, ¿verdad? Tengo acá uno, dos y casi tres, ¿correcto? Casi tres. Entonces, algo así vamos a ir captando la medida de los elementos. O también podemos sacar el ancho de esto, ¿no? El ancho de esto, perdón, la altura de esto lo vamos a sacar del ancho del pico de la botella. Entonces, yo tengo esto que es la medida del pico de la botella, donde está la línea blanca. Entonces, yo empiezo a medir, aquí tiene 1, 2 y 3/4. ¿Sí? Si la medida de esto, del pico de la botella, es todo esto que es mi entero, 1. Si yo tengo acá, esto es la mitad, ¿verdad? Yo acá tengo 3/4 de la medida de esto. Mitad, mitad, 3/4 y un entero. ¿Sí? Es como que el pollo a la brasa. El pollo a la brasa, el entero es el pollo, partes en la mitad y de lo partes en cuarto. ¿Cuántos cuartos hay en un pollo? 4, ¿verdad? Fracciones. Entonces, algo así vamos a tener esto. El pollo entero, la mitad, de aquí para arriba tengo un cuarto y un cuarto es la mitad, y la mitad de aquí a acá me da 3/4, 3/4 de aquí forma un entero, ¿correcto? Entonces, de aquí a acá tengo esta medida del entero. ¿Se dan cuenta? Entonces ya vamos captando más o menos cómo es la medida. Entonces yo tengo el entero, la mitad, imaginariamente la línea pues que está acá, pues no la mitad. De aquí a acá tengo el tercer cuarto, un cuarto, la mitad, 3/4 y un entero. Entonces así medimos, pues, ¿no? Tenemos acá la medida de esto que es el entero, porque esto es la medida de aquí a acá. Entonces pasamos acá, empezamos a contar. 1, trazo una línea imaginaria. 2, que me da acá, y hasta acá llega el pico. Entonces tiene casi tres medidas del ancho del pico de la botella, tiene 3 el alto de la botella. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la gráfica. ¿Ya? Ahorita explicamos cómo es la técnica de poder medir esto, ¿sí? De poder medir. Entonces, pues quiero que me prestes atención en esta siguiente parte del tema, ¿sí? Préstame mucha atención cómo vas a medir a partir de ahora. Bueno, y en esta parte vamos a ver cómo debemos ubicarnos para poder nosotros buscar la medida. Entonces, nuestro dedo va a ser el que va a tener la, la responsabilidad de poder darnos la medida. Entonces, tenemos la punta del lápiz, lo observas, ¿verdad? Entonces, tengo el dedo en las cuales se va a mover para arriba, para abajo, si me falta o me sobra. Entonces, si la medida es esta, entonces mi dedo se queda ahí. O de repente, el pulgar, ¿no? En este caso mi uña, ¿no? Entonces, que se queda ahí. Si me faltaría más, entonces correría acá. ¿Correcto? Entonces,
pero se tiene que hacer de esta manera. Extendemos el brazo, lo extendemos, tenemos el brazo bien extendido y el pulgar. Ven acá mi pulgar, entonces mi pulgar va a bajar, o sea, si es ahí, sube, si es acá, baja, baja, entonces ahí tengo la medida, recto, no así, ni así, ni así, o sea, recto, firme. Entonces tengo acá la ubicación del lápiz vertical y el brazo bien extendido. No está ni así, es bien extendido. Entonces lo llevo acá y tengo ahí la medida. Ahora, para poder visualizarlo bien, debo cerrar un lado de ojo, esto o esto, ¿sí? Y cierro un lado de ojo y voy a mirar directo a mi dedo. Voy a mirar de acá al elemento, ¿sí? Entonces, esa es la manera correcta de cómo vamos a medir, ¿sí? Así como les expliqué la medida de la botella, que yo agarraba el pico de la botella y le ponía acá, entonces, y ponía mi dedo ahí. Entonces, eso era la medida, pero ahora lo vamos a sacar de otra forma, ¿ya? O sea, esa es la explicación básica que debes tener en claro, pero ahora esto es la forma de cómo vas a medir, pero no lo vas a medir de cerquita, sino el elemento puede estar muy lejos de ti, porque vamos a dibujar a cierta distancia, copiando el elemento que se encuentra de repente a 1 metro, 2 metros. Entonces de ahí extendemos el brazo, bien extendido, y cogemos pues la punta del lápiz, que va a servir como la base, y nuestro dedo, que va a servir como eh, la responsabilidad de graduar la altura o la anchura de lo que queremos medir. Ahora, traigo acá de nuevo el elemento que es la botella, en este caso, ahí, ¿sí? Por motivos de cámara lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? De esta forma, para que lo vayas entendiendo. Toma en cuenta de repente que este elemento está lejos, o sea, más allá, ¿no? Entonces, como que si estuviese ahí y tú acá, ¿no? Extendiendo tu mano para medir. Pero con la cámara nos va a ayudar en otro ángulo para poder medirlo. ¿Sí? Capta bien, no te desconcentres de lo que se está explicando ahorita, porque es muy importante que sigas al pie de la letra cómo debemos aprender. Y si te has desconectado un poquito, retrocede de nuevo el video para que sigas captando la ilación. Eso es muy importante, chicos. Retrocedamos el video. Si me perdí algún detalle, retrocedamos para volver a engancharnos, ¿correcto? Entonces, empecemos. Tengo la botella acá, nos imaginamos que está más adelante, como hice la muestra así, ¿no? Pero esto nos va a ayudar para que la cámara nos ayude muy bien en lo que es la medida, ¿sí? Entonces, si yo estoy acá, entonces tengo acá el pico de la botella. Entonces, el pico está acá, ¿verdad? Y la punta del lápiz está ahí. ¿Ves la punta del lápiz? Ahí mi dedo ya lo ves que sobrepasa, ¿no? Entonces, esto es el borde. Yo tengo que ubicarle al borde. Y mi pulgar, o en este caso mi dedo, el de acá, pero le voy a poner el pulgar. Entonces, pongo ahí, lo ubico. Cierro un lado de ojo. En este caso ya la cámara ya me indica cómo, pero debo cerrar un lado de ojo para poder visualizar. Entonces, y voy midiendo. Entonces, esto sirve para regular. Sirve para regularle. Entonces, si yo le pongo acá, no es porque está muy chiquito, ¿verdad? Si yo le pongo acá, no es. Entonces, es más acá. Entonces, esto es mi unidad de medida. Ahí mido. Ya capté el tamaño de la medida. Entonces, a esa distancia de 1 metro, 2 metros que se puede encontrar esta botella, mi unidad de medida es esto. Ven la punta del lápiz de ahí a acá. Yo no muevo este dedo, no lo muevo para nada, lo dejo ahí. Puedo agarrar, llevarlo así, pero no lo muevo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo vuelvo a enfocar ahí, capto que es la medida. ¡Pah! Tengo la medida correcta. Entonces, esta es la medida correcta. No es lo mismo que mide acá, ¿te das cuenta? No es el mismo que mide el pico de la botella. ¿Te das cuenta? La botella acá y la punta acá. O sea, es muy chiquito, ¿verdad? Tiene que ser más chiquito, ¿por qué? Porque está lejos. Entonces, la perspectiva que me da, entonces es más pequeño, ¿no? Mientras más me acerco, entonces se va haciendo a lo real. Si yo me acercaría más
Perdón, a ver, si yo me acercaría más a medir ahí, en este caso, ahí. Si yo me acercaría más a medir, entonces me daría ahí la medida, tal vez. A ver, con exactitud. Ahí, ahí me daría, si le mediría de cerquita. Pero como está lejos, entonces mira, esta medida no corresponde, ¿te das cuenta? Me estoy dejando entender, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, por eso cuando vamos a dibujar, nos sentamos en nuestra mesa de trabajo y nuestros elementos están lejos, ¿no? Entonces, es por eso que extendemos la mano para poder graduar. Entonces, mi medida del pico de la botella es esto. Ya, ahí, ya, con el pulgar para que lo pueda, porque la uña es transparente, no se va a notar. Entonces, ahí. Tengo esto. Ahora, voy a sacar el alto de la botella. ¿Sí? El alto de la botella. ¿Ya? Voy a ver cuánto de alto tiene este pico de la botella, o sea, más o menos hasta acá, donde está mi dedo. Voy a saber cuánto es el alto a relación del ancho del pico de la botella. Este mismo ancho lo voy a llevar acá. ¿Cómo? Entonces, como ya tengo yo acá el ancho, bajo mi mano, ahí. Pongo la punta del lápiz al borde de la botella. ¿Te das cuenta? Lo estás mirando. O sea, tú cuando cierras tus ojos y vas a visualizar ese elemento, te vas a dar cuenta. Entonces, ahí. 1, 2. Ahora, donde quedó el borde, o sea, donde quedó el borde de esto en la botella, en este caso, voy a poner mi dedo acá. Vas a trazar una línea imaginaria, acá. Y mi dedo está acá. Ahí me quedó el primer ancho de la botella. Pero el primer ancho del pico de la botella, acá donde está mi dedo. Yo extiendo de nuevo, me queda ahí. ¿Ven el dedo ahí atrás? Ahí. ¿Listo? 1. Entonces, de ahí, esto es mi primera medida. 1. Ahora, vuelvo a llevar la punta del lápiz al borde de mi dedo pero no voy a poner el dedo. Es una línea imaginaria para que lo vayas comprendiendo. 1. Ahora llevo la punta del lápiz. 2. Que es acá. Acá me da el 2. Y entonces sigo bajando y me tiene 2,5, más o menos el pico de la botella. 2,5. 2,5 tengo del ancho de la botella a la altura del pico de la botella. Todo su pico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo lo llevo al dibujo? ¿Cómo yo llevo esas medidas al dibujo? ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo va a ir saliendo. Entonces, ya tenemos prácticamente las medidas. Entonces, ya sé la medida de esto. Esta es la medida referencial. En el dibujo va a cambiar de acuerdo a como tú lo quieras poner, pero ya sabes que el alto de esa botella, ¿cuánto es? A relación del pico de la botella, es 2,5. 2,5, ¿correcto? 2,5. Vuelve, si te perdiste ahí, retrocede un poquito el video y vuelve a captar. Entonces, el alto del pico de la botella a relación del ancho del pico de la botella tiene 2,5. Ahora, esta medida, yo puedo llevarla para poder saber el alto de la botella. Y esta medida también me va a dar el ancho de la botella. ¿Sí? Primero vamos sacando las medidas exactas y luego lo vamos a llevar a la plástica, ¿correcto? Pero para eso vamos a tomar nota de que tengo del pico de la botella 2,5. Correcto, de aquí a acá tengo 2,5 del ancho. Ahora, como ya tengo esto me va a servir como medida para saber el alto. Miramos, extiendo bien mi brazo, pongo la punta del lápiz acá al borde de la botella y lo llevo mi dedo, que es mi regulador, a este borde, ¿correcto? Cerrando un lado de ojo. Ahí. Y ya lo tengo. Si yo bajo mi mano no va a alcanzar porque la mesa me choca, ¿ya? Pero lo voy a hacer así. ¿Sí? Ahí. Ahí. 1. Y voy a seguir bajando. 2. Trazo una línea imaginaria. 3. 4.
Entonces tiene 4 de altura de este pico. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 1, lo tengo acá. Bueno, no es la misma medida porque está lejos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces el alto de la botella es 4 veces el pico de la botella. Como ya tengo el alto del pico de la botella, entonces ya no tengo dificultad. Entonces, 4 viene a ser el alto del pico del alto de la botella. Ahora voy a buscar el ancho. ¿Cuánto es el ancho del cuerpo de la botella a relación del pico de la botella? Entonces, de nuevo extiendo mi brazo. Tengo acá. Por eso yo ya tengo acá mi lápiz, la punta del lápiz al borde del pico de la botella y mi dedo regulador al borde de esto. Entonces, ahí lo tengo. Ahora doblo mi lápiz así para poder sacar el ancho. Y efectivamente tiene el ancho de la botella es el alto del pico de la botella. Entonces, este alto es el ancho del pico de la botella. Del cuerpo, perdón. ¿Sí? Estoy dejando entender. Saqué la medida ahí. Y como ya tengo la medida, no muevo este dedo que es mi regulador, doblo. Puedo doblar así y así. Así y así. Como ya saqué la medida, lo doblo así. Y tengo el ancho de la botella que viene a ser un alto del pico de la botella. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo los llevo el dibujo? Vas a acompañarme ahora ya así para poder ya plasmar las medidas en el dibujo. Acompáñame. Listo, estamos acá ya en la mesa de trabajo para poder llevar esas medidas que sacamos de la botella acá a mi soporte, que es mi papel, en este caso, perdón, mi cartulina, y voy a dibujar yo el ancho de la botella, o sea, voy a dibujar toda la botella acá, teniendo relación con las medidas que saqué. Entonces, todo partió del ancho del pico de la botella, ¿sí? Todo partió de este ancho, del pico de la botella. ¿Sí? Entonces, eso es la medida oficial, ¿correcto? De ahí partimos. Ahora, ¿cómo llevo ese ancho? No quiere decir que si me dio acá, yo voy a agarrar y traer esta medida acá, ¿no? Chiquitito. No. Ni voy a acercarme a la botella a medir el ancho que tiene acá y esto lo voy a traer acá. No. Es una medida referencial, pero a base de eso todo se va a desarrollar. Yo voy a trazar acá una línea, acá y acá. Yo quiero que esto sea el ancho de la botella. Listo. Yo pongo esta primera medida. A base de esta primera medida, todo el cuerpo se va a desarrollar. ¿Correcto? ¿Te das cuenta del trazo que puse? A ver acá. ¿No lo veo yo? Ya, pero ahí está. Acá está. Esto y esto. Sí, esas medidas las puse yo. No las saqué de acá, o sea, estas medidas las pongo yo. Sí, pero como yo ya sé el desarrollo de toda la botella, entonces yo ya voy a sacar la medida de aquí y esta sí ya voy a ir llevando hasta acá. ¿Cómo? Entonces trazo mi línea acá, trazo mi línea ahí, bien suave, en un tono 1. Vamos a seguir aplicando los tonos. No nos desligamos de eso. Entonces, ya hemos aprendido la base principal, que es la degradación tonal. Ahora lo vamos a llevar acá, a poder plasmarlo en los elementos que vamos a dibujar. Por eso yo les decía que debemos captar bien esta parte de lo que es la degradación tonal, porque lo vamos a seguir aplicando. Acá tengo una línea, primer tono, en un tono 1, que es la medida del ancho de la botella. Ahora, yo sé que tiene 2,5. Ahora sí ya voy a medir de aquí a acá 2,5. Doblo mi papelito, entonces voy a llevar la medida de acá. Pongo acá al borde 1 y el otro me da acá 1, que es la medida, correcto, 1, 2, que es acá,
¿Cuánto tenía? 2,5. 2,5. Entonces, de la mitad, yo le parto, del entero yo le parto a la mitad. Entonces, el entero me da acá. Como me da ahí, yo sé que tiene 2,5, entonces le parto acá. Entonces, 2,5. Trazo una línea ahí. ¿Correcto? Estamos visualizando. ¿Sí? El entero acá y llega hasta acá. 2 medidas. ¿Listo? Entonces, esto es la medida. Ahora el ancho, voy a trazar pues ya una línea pues vertical, guiándome del ancho que tiene la base, el pico de la botella. Entonces debe tener este ancho de acá, el mismo ancho acá, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, voy a sacar el alto de la botella. El alto de la botella era 4 contando desde acá. Yo mido de acá 1, acá la base que me da de esta línea que tracé, 1, 2, que es acá, 3, me faltó la cartulina. Entonces lo que vamos a hacer es subir más el pico de la botella acá, para que pueda salir exacto, ¿correcto? Entonces vamos a corregirlo, por eso, para que te des cuenta que las medidas son importantes. No quiere decir que como ya tengo acá el papel y me faltó, entonces no quiere decir que lo voy a hacer hasta acá, no me va a quedar todo desproporcionado y no se va a parecer a la realidad, ¿no? Entonces, para que te des cuenta que en este pequeño formato me tiene que alcanzar sí o sí de acuerdo a las medidas. Entonces, tomo otras medidas referenciales, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer desde acá, desde esa altura, ¿sí? Y tomando esto, ¿sí? Acá. Mido acá. Y ya sé ya que tiene 2,5, entonces vuelvo a medir 2,5, la altura, 1, 2,5, acá. Esto es la línea, perdón, esto es la línea que tiene el alto de mi botella. Trazo acá mis líneas verticales, como lo estaba haciendo al otro lado del papel, pero esta vez sí así me va a alcanzar. Ya, entonces, para sacar el alto dice que tiene 4, porque ya tomamos nota, y si no, retrocedemos el video para que sepas. Entonces, ahora mido el alto del pico de la botella. El alto del pico de la botella, y lo llevo 1, acá, lo corroboras, hay 1, 2, acá da el tercero, 3 y 4. Correcto, acá me alcanzó exacto, acá. Entonces, la primera medida es acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, de aquí a acá es la medida de la botella, el alto de la botella. Ahora, para poder hacerlo simétricamente, porque la botella, si yo le parto en la mitad tiene lados iguales. Vamos a hablar de simetría, ¿sí? Como les digo, topamos parte de matemática bastante, porque el arte está a base de medidas, Entonces, yo trazo una línea acá, partiendo la botella en dos, una línea vertical hasta el final de la base de la botella. Entonces, como sé que tienen partes iguales y el ancho de la botella, ¿cuánto mide el ancho de la botella? El cuerpo de la botella, este cuerpo de la botella, ¿cuánto mide? La misma altura del pico de la botella, de aquí a acá. Entonces, esta misma medida mide el ancho de la botella. Entonces, como yo ya tengo acá la altura, mido la altura de la botella y voy a sacar el ancho. Lo voy a partir en partes iguales, en la mitad, para poder sacar el ancho de la botella. Entonces, acá y acá. Tiene que tener partes iguales. Entonces, yo calculo. Entonces, no me salió
partes iguales porque acá es más grande y acá más chico. Entonces, por eso pongo simple puntitos. Entonces, lo jalo más acá y corro acá una medida. Listo. Entonces, ya tengo partes iguales a raíz de esta línea vertical que yo tracé. ¿Sí? A raíz de esa línea vertical que yo tracé. ¿Correcto? Entonces, esta es la línea vertical. Esta línea va a desaparecer al final. No lo vamos a anotar porque no, simplemente es para referencia. Ahora, voy a llevar esta misma medida a la base. Como ya les he explicado, vuelvo a medir acá, ¿no? Si quiero. Y me voy a la base. Ya la base que está acá y acá. Perdón, acá. Correcto, entonces debe tener la misma medida, partiendo del centro hasta acá. Correcto, correctísimo. Entonces voy a trazar una línea vertical hasta el fondo. O sea, hasta acá. Muy bien. ¿Sí? Ya tracé mi línea vertical. Voy a trazar esta. Trazo mi línea vertical. Correcto. Listo, perfecto. Ya tengo dibujado a proporciones exactas la botella. Lo visualizamos acá, ¿verdad? Tengo acá y la altura. ¿Sí? Entonces, ahora como ya está proporcionalmente dibujado en este soporte, todas las medidas lo llevé acá. Ahora recién voy a pasar a darle forma a la botella. Entonces voy a empezar a dibujar las formas que tiene la botella. ¿A qué me refiero? Acá es ovalada. Acá la botella tiene un pequeño, el diseño que tiene la botella. Acá en el medio tiene un alto relieve, se llama un alto relieve. Entonces voy a pasar ya a dibujar esos detalles de la botella. Entonces, bueno, yo de aquí, yo lo estoy visualizando la botella. Entonces sé que de aquí a acá tiene, lo voy a trazar ya un poco más fuerte para que lo puedan visualizar ya ustedes. De aquí a acá tiene ya un cuerpito. Entonces le voy dando esa forma. Acá ya voy aplicando teoría de líneas. ¿Sí? Líneas curvas. Acá en el pico de la botella es una curva. Entonces le voy dando la curva que corresponde. Tengo ya la curva acá. Tengo esto. Entonces, acá a medida que va llegando acá, el pico de la botella se va anchando un poco. Se va anchando un poco. Y trazo la línea hasta acá. Ya no tan recta porque a las finales esto va a ancharse. Lo estoy trazando fuerte con un tono ya de línea número 6 por ahí, ¿sí? Para que ustedes lo puedan visualizar, pero ya a medida de que vamos avanzando en los dibujos, ya ustedes van a aplicar algunos tonos que yo les voy a decir. Ahora, acá la botella tiene un cuerpo. Tiene acá el cuerpo de la forma una línea curva que le va a dar este diseño. A partir de acá, hasta acá, voy a tener que sacar el cuerpo, ¿sí? Entonces voy a dibujarlo. El cuerpo de la botella es ya ovalado. Entonces, como ya tengo ya esta línea bien ubicada, entonces el cuerpo de aquí le voy a empezar a dar una forma curva a la botella. Le doy la curva acá. Y la misma curva le voy a dar yo acá. Como ya está cuadrada, o sea, estas líneas
que he puesto de referencia, de ahí las voy a borrar. Entonces me voy a hacer el cuello de la botella. Ya realicé la curva. ¿Sí? Ya le hice la curva a la botella. Ahora ya pues observo bien si tiene algún otro detalle por acá y no tiene ningún detalle, es lisa. Solamente que acá en la base ya tiene una pequeña curva, ya no termina recto, sino con una pequeña curva. Entonces, trazo mi línea vertical, ya. De aquí a acá ya empieza todo recto. Recto. Bueno, voy a hacerlo acá también. Recto. Ya, ahora sí, acá no es recto, acá en la base tiene una pequeña curva, pero hasta acá tiene que ser. No lo tengo que hacer más abajo. Entonces, voy a hacer una línea curva acá, porque es la base ya de la botella. Y la base de la botella pues tiene una curva. La base de la botella tiene una curva. Entonces, la curva ya no nace desde acá, sino ya va entrando por acá y le da la curva. Entonces, tenemos ya terminado el cuerpo de la botella. ¿Nos damos cuenta? Listo. Ahí está mi botella. Ahora, estas líneas, como las hice en un tono 1, estas líneas que me sirven de apoyo, de referencia, en un tono 1, cuando yo ya le agrego la degradación y los tonos a esta botella, entonces se pierden, sin necesidad de borrar. Yo particularmente no uso borrador cuando dibujo, trato de hacer las líneas sin ningún inconveniente, ¿no? O sea, suaves, porque sé que después esos tonos me van a servir. Entonces ya tengo yo ya realizado el cuerpo de la botella, ¿sí? Y es la medida real de esta botella. Y obvio que ya de ahí vienen los detalles, la etiqueta, la forma de la etiqueta, todo, ¿no? Entonces eso ya son detalles. Entonces la clase de hoy más que todo se basó a cómo utilizar o aprender a utilizar la unidad de medida, ¿sí? Y ahí está. La botella y el dibujo. Sacando las medidas proporcionales que tiene la botella, lo llevamos ya a la plástica. Entonces, esto fue la clase de hoy, aprendiendo a utilizar la unidad de medida y con ustedes hasta la próxima. Chao.